Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hemos analizado a lo largo de más de un año lo que ha ocurrido con la pandemia de COVID-19, particularmente con esta enfermedad. Pero ¿qué pasa con el resto de las enfermedades que ya existían antes de COVID-19? En muchos centros hospitalarios se han desplomado la atención para otros padecimientos. De eso estaremos hablando este día, y a pesar de que las atenciones a pacientes no COVID bajaron, el número de recetas no surtidas se ha agudizado. Este es otro de los grandes problemas que hoy por hoy enfrenta la humanidad. Los servicios de prevención y tratamiento de las enfermedades no transmisibles se han visto afectados desde el inicio de la pandemia, particularmente en América Latina. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, celebró el apoyo anunciado por el gobierno de Estados Unidos de suspender las patentes para las vacunas de COVID-19. De esto hablamos ayer, hoy retomaremos el tema, hay mucho que decir, sobre todo porque se han sumado más países para respaldar esta propuesta del presidente Joe Biden de retirar estas patentes y con ello permitir que se abran las fórmulas a otros laboratorios. Se suman más países al cierre de sus fronteras con India ante el descontrol que hoy por hoy se vive en este país. Triste lo que está ocurriendo en India. También hoy estaremos revisando lo que acontece. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto del programa de hoy. El impacto por COVID-19 es mundial. La mayor amenaza es la desatención de enfermedades consideradas de emergencia por la extensión explosiva y la crisis económica que genera a las familias. El mundo venía arrastrando una crisis catastrófica. Con la llegada de la pandemia coronaria, la situación mundial se agudizó al cerrar consultorios, hospitales y quirófanos. Aunque la estadística mundial es incierta sobre el número de decesos relacionados con otras enfermedades, posiblemente se multiplicó. En este transitar, la política pública sanitaria mundial ha sido cerrar las puertas de la salud como una medida para contener los casos de COVID-19. Sin embargo, la atención a personas en tratamiento con padecimientos como diabetes, hipertensión, cardiovasculares y cáncer fue perjudicial, así como para las personas con enfermedades de salud mental o trastornos neurológicos, las llamadas enfermedades raras o poco frecuentes, quienes necesitan cuidados paliativos. Aunado a ello, la crisis de desabasto de medicamentos y vacunas se agudizó, lo que generó una bomba de tiempo. Algunos expertos evidencian que la política pública sanitaria mundial se centró en dar una respuesta a una emergencia sanitaria por coronavirus, pero a las ya existentes, como son las enfermedades no infecciosas, se dejaron en la soledad. Un porcentaje alto de la población mundial fue alejada de las clínicas, pospusieron sus chequeos o evitaron la consulta médica, lo que aumentó el riesgo de que la enfermedad avance. Quienes estaban bajo tratamiento constante en un hospital dejó de recibirlo. Quien iba a ser intervenido en el quirófano se pospuso hasta nuevo aviso. En la espera de este nuevo aviso, advierten de un desenlace fatal. Aunque el éxito de salvar una vida está en la detección y diagnóstico a tiempo para brindar una atención oportuna, un tratamiento integral y un pronóstico a un año de la pandemia, aún se vive la incertidumbre, ya que muchos servicios básicos y de alta especialidad no abren en su totalidad. A casi un año y medio de la pandemia, urge dar una respuesta a la necesidad de la población con diversas patologías para evitar que la soledad sea letal, informó Isaura López Villalobos.
En Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud, está nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la agencia EFE, y nos presenta el más reciente informe de este organismo. Pablo, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 superan los 155 millones y medio en el mundo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, mientras que el total de fallecidos a nivel global ya sobrepasa los 3,2 millones. Por regiones, América se acerca a los 63 millones de casos positivos y más de 1,53 millones de muertes. Le sigue Europa con alrededor de 52 millones y medio y casi 1,1 millones de fallecidos. Después viene la región del sudeste asiático, que presenta más de 24 millones de casos positivos y se acerca a los 300.000 muertos. El ranking de países está encabezado por Estados Unidos, con más de 32 millones de casos. India está en segundo lugar, con más de 21 millones. Brasil ya está cerca de los 15 millones. Y lejos está el siguiente país, que es Francia, el único por debajo que rebasa los 5 millones. Está en concreto en 5,6, aunque Turquía se está acercando a esa cifra de los 5 millones. El número de fallecidos, Estados Unidos oscila alrededor de los 573.000. Brasil, en segundo lugar, está por encima de los 411.000, la India tiene más de 230.000 y México se sitúa en torno a los 218.000. Por otro lado, las dosis de vacunas administradas a nivel global rondan ya los 1,2 millones y este viernes la OMS y la Coalición Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos han instado a las farmacéuticas a publicar los informes de los ensayos clínicos de nuevos fármacos para que los resultados sean accesibles a todos los involucrados en la atención médica. Ambas organizaciones enfatizaron conjuntamente que la transparencia sistemática puede aumentar la confianza en la toma de decisiones regulatorias, tranquilizar al público sobre la integridad de los datos y estimular la investigación y el desarrollo, lo que podría tener, dicen, un impacto positivo en la confianza en las vacunas. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. La ayuda internacional continúa llegando a India. Ahora es Estados Unidos quien envía tanques de oxígeno. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos entregaron 500 cilindros de oxígeno para respaldar al sistema hospitalario en los estados donde existe una alta carga en India. Además, expertos de los CDC trabajarán en colaboración con sus homólogos en India en las áreas de laboratorio, vigilancia y epidemiología, respuesta a emergencias y desarrollo de operaciones, salud fronteriza, bioinformática para secuenciación y modelo genómico, prevención y control de infecciones, además de comunicación de riesgos. Los CDC asignaron aproximadamente 14 millones de dólares desde el año pasado en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y otros aliados. En manejo de emergencias, los CDC han capacitado a varios miles de estudiantes en medicina de posgrado, socorristas de primera línea de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres y miembros del equipo de respuesta rápida. En el área de laboratorio, dieron orientación técnica y capacitación sobre recolección segura de muestras, análisis, transporte y bioseguridad en el campo a microbiólogos, técnicos de laboratorio y trabajadores de la salud de laboratorios de pruebas COVID-19 notificados. En prevención y control de infecciones, apoyaron capacitaciones para más de 14,000 líderes de salud pública, administradores de atención médica, médicos, enfermeras y personal hospitalario en 1,500 instituciones, en 5 idiomas, en todos los estados de la India sobre temas clave en la preparación hospitalaria y la prevención de infecciones de COVID-19, informó Elizabeth Ortiz. Mientras tanto, investigadores europeos siguen muy de cerca y analizan la variante conocida como India. La ciudad gallega de Vigo, en España, confirmó el sábado los primeros casos de la variante india de coronavirus en el país. Se trata de 6 miembros de la tripulación de un carguero, el Prometheus Leader. 4 de ellos hacen cuarentena en la embarcación, mientras otros 2 de 28 y 67 años han sido ingresados en un hospital de la ciudad. Este domingo se ha registrado otro caso en la región de Extremadura. Y en Italia vigilan con atención un brote de coronavirus en una comunidad de trabajadores agrícolas de la India, en Babaudita, un pequeño pueblo en la región del Lacio. Aunque por el momento se desconoce el tipo de variante con el que se han infectado. Solo se puede salir del barrio por razones válidas, como para trabajar o si hay que comprar comida. No se detiene a nadie por eso, hay que vivir. No se trata de que si es una zona roja, no se coma. El estómago pide comida de todos modos.
Las autoridades sanitarias italianas encontraron 87 positivos entre los 550 trabajadores SIG que viven en la comunidad. Mientras tanto, cada vez son más países los que han cerrado sus fronteras con India o han cerrado sus fronteras a personas originarias de este país por el alto índice de contagios en India. Se suman más países al cierre de sus fronteras con la India ante el descontrol de la pandemia por COVID en esa nación. Recién anunció Sri Lanka que cerraba sus fronteras con India, así como Bangladesh y Nepal. Y es que en las últimas 3 semanas, las cifras descomunales de contagios y muertes vinculadas a COVID-19 se han disparado. Se han registrado más de 230,000 muertes y 21 millones de casos desde el comienzo de la pandemia. India registró un récord de casi 4,000 muertos por COVID-19 y 412,000 nuevos contagios en 24 horas, según datos oficiales. Sin embargo, expertos internacionales consideran que esas cifras oficiales están muy por debajo de la realidad. El violento aumento del número de casos desde fines de marzo en este país de 1.300 millones de habitantes saturó a los hospitales de una forma peligrosa. No hay camas, ni medicamentos, ni oxígeno, pese a la ayuda internacional. Mientras el gobierno se niega a decretar un confinamiento generalizado, pero varias regiones, entre ellas la de Nueva Delhi, optaron por confinar a la población. Los especialistas consideran que lo peor está por venir y que el pico epidémico se alcanzaría apenas dentro de unas semanas. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja calificó de desastre humanitario que se agrava en el sur de Asia. En los últimos 10 días, India recibió ayuda médica de emergencia que incluye generadores de oxígeno y respiradores, principalmente de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, informó Rocío López Fonseca. @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Una pausa, regresamos con más. La Organización de las Naciones Unidas aplaudió la decisión, o por lo menos la intención del gobierno estadounidense de quitar o de suspender las patentes relativas a las vacunas contra COVID-19. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, celebró el apoyo anunciado por el gobierno de Estados Unidos de suspender las patentes relativas a las vacunas de la COVID-19. En un comunicado, el funcionario indicó que la decisión tomada por el Ejecutivo norteamericano abre la oportunidad para que los productores de vacunas compartan los conocimientos y la tecnología necesarios para la difusión eficiente de las vacunas producidas localmente. Observa que esto también puede aumentar significativamente el suministro del mecanismo COVAX, la iniciativa de las Naciones Unidas para el reparto equitativo de los biológicos en todo el mundo. El titular de la ONU señaló que se debe garantizar que los países dispongan de los materiales necesarios para producir estas vacunas y recordó que nadie estará a salvo del virus hasta que todos estén vacunados. Estados Unidos participará en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio para apoyar la exención temporal de las patentes y trabajará con el sector privado y otros socios para ampliar la fabricación y distribución de vacunas. El portavoz del Mecanismo Internacional de Compra de Medicamentos de la ONU también celebró el compromiso estadounidense y lo calificó como un gran paso adelante para el acceso equitativo a la vacunación y fue más allá. Dijo que debería aplicarse a todas las herramientas para luchar contra la COVID-19, como los tratamientos y pruebas, y aplaudió el liderazgo mostrado por Estados Unidos, informó Rocío López Fonseca. Novedades en los procesos de vacunación en el mundo. Rusia anuncia que ya está lista la vacuna Sputnik V de una sola dosis, mientras países como Francia y Alemania aceleran la inmunización.
El mayor estudio hasta el momento de la vacuna de Pfizer-BioNTech sobre inmunizados reales se ha hecho en Israel y confirma una protección de más del 95% frente a la COVID, pero advierte de que el nivel baja significativamente cuando solo se recibe una de las dosis. Francia ha adelantado el próximo lunes el comienzo de la vacunación de los mayores de 50 años. Para no desperdiciar ninguna dosis, las que sobren en una jornada serán administradas a quienes reserven cita para ello, independientemente de su edad. ¿Cuál es el objetivo? Explicaba el presidente Macron. Obviamente, continuar avanzando a marchas forzadas, utilizar todas las dosis disponibles y continuar el esfuerzo para tener a nuestros 20 millones de vacunados sobre el 15 de mayo y a nuestros 30 millones sobre el 15 de junio. Alemania se mueve en la misma dirección. Planea que la vacuna de AstraZeneca esté disponible para todos los adultos, sin tener en cuenta edades ni patologías previas. El ministro de Sanidad, Jens Spahn, también quiere reducir el tiempo entre las dos dosis, de las actuales 12 semanas a solo 4. En Serbia, tras la inmunización completa de 1,5 millones de personas, el ritmo ha empezado a estancarse. Para reimpulsarlo, las autoridades han decidido instalar unidades de vacunación en los centros comerciales y premiar con 25 euros a quienes sean inoculados hasta finales de mayo. Por su parte, Rusia ha anunciado este jueves la autorización de la versión light de una sola dosis de su Sputnik V, con una eficacia de casi un 80% frente a más del 90% de la original. Una de sus ventajas será la de poder enviarse a un país con un brote concreto de COVID que deba ser frenado rápidamente. Bueno, pues así es como avanza la vacunación en estos países. Vamos a más asuntos. Francisco, el testimonio agradecido de un paciente COVID ingresado en una unidad de rehabilitación conocida o que lleva como nombre La Princesa. Francisco, ¿cómo se encuentra? Pues me encuentro un poco cansado, pero voy mejorando, gracias a los cuidados que nos están ofreciendo en este hospital. Salió usted de la UCI ayer y hoy está en la UCRI. ¿Sabe usted cuál es la diferencia? Pues sí, en la UCI prácticamente no tienes autonomía, mientras que aquí ya es un poquito más relajado. En poco tiempo volverá a casa. En poco tiempo, yo aún creo que tardaremos un poco, porque aparte del COVID he tenido otras operaciones y 2 infartos. Es decir, que hay bastante complicaciones. O sea, bastantes complicaciones, ¿no? Me han tenido que operar del duodeno, han tenido que intervenir cardiovascular, han hecho un bypass y 2 infartos. Luego cogí el COVID y aquí estamos. Importante es la medicina, los médicos, las médicas, los enfermeros y las enfermeras. Sí, no solo eso, sino el tratamiento y el cuidado que te dan con la nutrición, los cuidados, etcétera, etcétera. Esto es muy completo. Doctor Enrique Zamora, el 70% de éxito de la UCRI. Este señor, Francisco, es un ejemplo vivo de lo que es triunfar. Sí, por supuesto. Bueno, como él lo ha explicado muy bien, necesita muchos cuidados muy especiales, mucha atención, y después de muchos días pues conseguimos la mayoría de los pacientes, afortunadamente, pues que puedan ir a casa y poco a poco ir recuperando esa vida normal que tenían. Nuestros profesionales sanitarios lo dan todo por ti y para ti. F Salud. Bueno, pues ahí está unidad de cuidados intensivos en España y este paciente, uno de muchos que afortunadamente han sobrevivido a COVID-19. Y una encuesta revela que 1 de cada 5 personas reportó retrasos en la atención médica durante la pandemia. Aproximadamente 20% de los adultos estadounidenses que fueron encuestados sobre la atención médica durante la pandemia de coronavirus dijeron que ellos o los miembros de su hogar demoraron en recibir atención médica o no pudieron acceder a ella debido a la crisis, según un estudio reciente de Harvard Chan School de Salud Pública, la Fundación Robert Wood Johnson y la Radio Pública Nacional. Nos sorprendió mucho, dijo la autora principal del estudio Mary Gorski en Very Well Health, porque es un indicador más alto del esperado. Señaló que es preocupante que al preguntarle a las
las personas por qué no reciben la atención, la respuesta fue porque el médico no los vería, canceló las citas o que no se sentían seguros allí. Entre los que dijeron que recibieron la atención con demora, el 57% experimentó consecuencias negativas para la salud. En otros hallazgos, la mayoría de los hogares que incluyen personas con afecciones crónicas reportaron recortes en la atención. 1 de cada 7 adultos informó que los miembros del hogar no pudieron obtener un procedimiento electivo y 54% reportó consecuencias negativas para la salud debido a ello, informó Elizabeth Ortiz. La Organización de Consumidores y Usuarios de España pidió al gobierno y a las comunidades autónomas que no sea obligatoria la mascarilla al aire libre, salvo en circunstancias en las que se produzca un contacto estrecho con otras personas y no pueda garantizarse la distancia de seguridad. A partir del día 9 de mayo, cuando decaerá el estado de alarma. A juicio de la organización, la obligatoriedad constante es una medida poco eficaz en el momento actual y que causa fatiga en los ciudadanos con un resultado contraproducente. Esta organización considera que la evidencia científica acumulada desde el inicio de la pandemia hace necesario replantear algunas de las medidas de prevención que fueron planteadas en un momento en el que la incertidumbre sobre la transmisión de la infección era mayor. Para la organización que representa a estos usuarios y consumidores, en estos momentos se debe poner énfasis en las medidas de protección en el interior de los espacios públicos compartidos, en los que se debe garantizar una adecuada ventilación y obligar al uso de mascarilla, y no tanto en espacios al aire libre, donde la probabilidad de contagio, si se mantienen las distancias de seguridad, es mínima. Por eso, cree que se debe focalizar ahora las recomendaciones a la población en la limitación de aforos, las actividades en interiores y las que tienen un riesgo alto de transmisión. También ve oportuno que el gobierno marque unas directrices claras en relación con las personas vacunadas y que puedan acreditar que han pasado la infección en cuanto a su obligación de cumplir esta y otras determinadas restricciones, en especial aquellas relacionadas con la movilidad. Reclama, por último, que se normalice el régimen de visitas a las residencias y centros de mayores, teniendo en cuenta que ya se ha llevado a cabo la vacunación de la práctica totalidad de los residentes, de prácticamente la totalidad de los residentes, usuarios y trabajadores, porque argumenta estas visitas son fundamentales para mantener tanto el estado anímico como la capacidad cognitiva de los residentes y que dan tranquilidad a sus familiares. Interesante esta propuesta que plantea la Organización de Consumidores y Usuarios en España sobre el uso de la mascarilla o más bien el prescindir de la mascarilla en los espacios abiertos, en los espacios públicos abiertos. Una medida que, sin embargo, debe de analizarse a profundidad porque expertos han dicho que lo que está ocurriendo hoy por hoy en India, entre muchas causas, podría deberse precisamente a esto, a la relajación de las medidas que se han instaurado desde el principio de la pandemia, es decir, el exceso de confianza. Hoy esta Organización de Consumidores y Usuarios está pidiendo el prescindir de las mascarillas. Quizá en estos tiempos todavía no sea una buena propuesta. No sé qué piensa el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, que ya nos acompaña en esta mesa de trabajo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Querida Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente. Indudablemente. Pues esta organización en España, doctor, que está pidiendo ya a las autoridades que debido a que los números ya no son tan álgidos, que avanza la vacunación, pues por lo menos permitir que la gente no use la mascarilla en los espacios abiertos y públicos. Mira, Belén, yo creo que conforme avanza la vacunación, la humanidad espera primero tener más protección contra la enfermedad, pero también empezar a tener un regreso a la normalidad, aunque ésta sea con algunas modificaciones. Me parece muy válido el posicionamiento de esta organización. Me parece fundamental que antes de una decisión de esa magnitud haya un estudio epidemiológico muy a conciencia para no dar un paso en falso. Los Estados Unidos ya lo están haciendo y siempre hay que procurar aprender de las experiencias que se van teniendo en el tiempo. Y en este caso en particular, Estados Unidos, que lleva
Pues un avance superior al 45% de vacunación en su población, ya emitió incluso esas medidas formalmente a través de los Centros para Control de Enfermedades y Prevención, radicado en Atlanta, pero que es la autoridad en la materia de salud en los Estados Unidos. Y ellos han establecido eso precisamente, la posibilidad de no utilizar mascarilla en las personas que tienen vacunación completa, esquema completo, de ya no utilizar mascarillas en los espacios públicos, abiertos particularmente, y bueno, sí seguirla utilizando cuando estamos hablando de espacios cerrados y altamente concurridos. Pero esas medidas pueden perfectamente irse adoptando en la medida en que la vacunación avanza, y creo que es lo que la población está esperando para tener un poco mayor libertad sin menoscabo de la seguridad. Exactamente. Doctor, Israel, por cierto, también ya ha permitido que los ciudadanos no porten la mascarilla en los espacios públicos, pero Israel ya está inmunizada prácticamente toda su población. Efectivamente, Belén, es muy diferente. Exacto. Doctor, vamos a hacer una pausa para regresar con el tema que hoy nos ocupa. Con todo gusto, Belén. La pausa, volvemos. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia, y mire la interrupción de los servicios. Bueno, antes de ir a esta información, permítame contarle que una encuesta revela que 1 de cada 5 personas reportó retrasos en la atención médica durante la pandemia. Los servicios de prevención y tratamiento de las enfermedades no transmisibles se han visto gravemente afectados desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 en la región de las Américas, según una revisión hecha por la Organización Panamericana de la Salud. La encuesta virtual, que fue completada a nivel global por más de 150 países y a nivel regional por 28 estados miembros de la OPS durante un periodo de 4 semanas, confirmó que el impacto es mundial y que la interrupción de los servicios de salud de rutina constituyen una amenaza para la salud de las personas que viven con enfermedades crónicas. Desde que comenzó la pandemia, los servicios de salud de rutina fueron reorganizados o interrumpidos, y muchos dejaron de brindar atención a las personas en tratamiento contra enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, hipertensas, reumáticas, diabetes, entre decenas de padecimientos más. También mucho del personal de salud fueron redireccionados a atender pacientes con COVID-19. Antes de la contingencia por COVID, el 81% de las muertes en las Américas se debieron a enfermedades no transmisibles, es decir, por padecimientos crónico-degenerativos. Se estima que 62 millones de personas en las Américas viven con diabetes y 1.2 millones de personas viven con cáncer en América Latina y el Caribe. Además, 1 de cada 4 personas en las Américas tiene mayor riesgo de enfermar gravemente y morir si se infectan con COVID-19 por vivir con una enfermedad crónica, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues ahí tiene usted esta información que es parte de los temas que hoy estamos abordando. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, antes de irnos a la pausa, y me parece que vale la pena puntualizar, porque es algo de lo que estaremos viviendo en los próximos meses, doctor, sobre el uso de la mascarilla. Ya hablábamos lo que han pedido en España, lo que ha ocurrido en otros países, pero ¿se han hecho más puntualizaciones al respecto, doctor? Sí, definitivamente, Belén. Incluso, mira, la propia Secretaría de Salud en México replicó la información de los Centros para Control de Enfermedades con un señalamiento muy conveniente. El hecho de que estas medidas podrán ser operantes cuando la vacunación haya avanzado, brindando una cobertura mayor a la población mexicana. Pero textual, en la página de los Centros para Control de Enfermedades, en una publicación actualizada al 27 de abril de 2021,
se señala, y textual, si me lo permites, las personas completamente vacunadas pueden visitar a otras personas completamente vacunadas en espacios cerrados y sin necesidad de usar mascarillas ni mantener el distanciamiento físico. 2. Visitar o recibir visitas de personas no vacunadas, incluidos niños, de un mismo hogar y con bajo riesgo de enfermarse gravemente a causa de COVID-19 en espacios cerrados y sin necesidad de usar mascarillas o mantener el distanciamiento físico, es decir, recibir visitas de quien no haya estado expuesto, de quien no esté en alto riesgo de enfermar. 3. Participar en actividades recreativas al aire libre sin mascarilla, excepto en ciertos entornos y eventos muy concurridos. 4. Reanudar los viajes nacionales sin hacerse pruebas de detección antes o después de viajar y sin necesidad de cumplir la cuarentena después del viaje. Siguiente número. 6. No hacerse pruebas de detección antes de salir de los Estados Unidos en un viaje internacional, excepto si el destino, el lugar de destino, así lo exige. No hacerse una prueba de detección después de una exposición, siempre y cuando no tengan síntomas, con algunas excepciones en ciertos entornos. No hacer cuarentena después de una exposición conocida si no tienen síntomas, y no hay necesidad de realizarse pruebas de evaluación de rutina si no tienen síntomas cuando sea viable. Y también se señala lo que sí debemos seguir cuidando aún estando completamente vacunados. Lo que decíamos de seguir usando mascarilla en espacios cerrados, sobre todo en espacios de alta concurrencia, usar mascarillas, evitar las reuniones presenciales numerosas en espacios cerrados, hacerse pruebas de detección si tienen síntomas de COVID, porque lo hemos dicho, quien está vacunado puede llegar a tener un COVID leve o incluso leve moderado, y por supuesto seguir las recomendaciones y respetar los requisitos de viaje de los departamentos de salud, porque si cambia la epidemiología puede haber de nueva cuenta restricciones. Esas son, digamos, las guías así puntuales publicadas por los Centros para Control de Enfermedades. Como podemos ver, mayor libertad ya en las personas, quede esto perfectamente claro, que tengan esquema de vacunación completo y que recordemos, en muchos de los casos son 2 dosis. Claro. Ahora, doctor, estaba pensando mientras lo escuchaba que lamentablemente todavía no conocemos con certeza cuánto es el periodo de inmunización que nos brindan estas vacunas. Así es. En ese sentido, entonces, pues habría que estar también un poco pendiente de ello, doctor, porque va a llegar un momento en que quizá nuestra protección ya no sea tan alta, sí, y ya no podremos entonces gozar de estas pequeñas libertades que se podrían dar teniendo una buena inmunización. Sí, Belén, lo vamos a saber en breve. Ya lo hemos comentado, Pfizer empieza a señalar la posibilidad de una tercera dosis como refuerzo por estar observando que a 8 meses de distancia o 9 meses de distancia de haber completado el esquema de las 2 dosis puede empezar a bajar la inmunidad. Ya hay algunos estudios con otras vacunas al mismo respecto. Entonces, no nos extrañe que esta vacuna llegara a definirse que tiene periodicidad en aplicación. No sabemos si al año, no sabemos todavía si a mayor distancia, pero seguramente va a ser una vacuna de administración periódica. Y entonces es evidente que estas medidas de las que acabamos de hablar van a tener que conciliarse con esos hallazgos académicos que nos permitan ya una protección a largo plazo, ¿no? Claro. Ahora, hay que recordar también, doctor, que aunque en algunos países o en algunas zonas se permita el no utilizar el cubrebocas en los lugares abiertos, públicos, no olvidar siempre, de cualquier manera, conservar esta sana distancia, doctor. Sí, Belén. Es
es de las cosas que debemos aprender en esta pandemia. Guardar la distancia entre personas es muy conveniente, no solo por motivo de COVID. Hay otras enfermedades infecciosas respiratorias que se pueden transmitir a través de aerosoles. Hay algunas que no presentan tantos síntomas. Entonces, somos los seres humanos sociales por excelencia. Nos gusta el estar en la cercanía, nos gusta convivir, todo ello, y depende de nuestra cultura. En algunas culturas incluso esa convivencia es más estrecha todavía. Nos saludamos abrazándonos, etcétera. Nuestras expresiones a veces son de mucha cercanía. Qué bueno, y ojalá llegue ese momento de nueva cuenta. Pero también recordemos que es importante nuestros espacios, y no solamente nuestros espacios desde el punto de vista de la relación humana, sino también nuestros espacios corporales. Eso considero es válido, conveniente y también fundamental en aspectos de salud. Oiga, doctor, había algo que se llamaba el espacio vital, claro, ¿no? Claro. Que se había quedado como por ahí un poco en el archivo, digamos, en el closet, porque como bien dice, sobre todo las culturas latinas, somos muy dados a esta cercanía física, ¿no? El abrazo, el apapacho, que es una palabra muy mexicana para quienes nos ven en otros países, y que incluso el beso, ¿no? Que también era algo, incluso a veces hasta entre desconocidos. Sí. Uno conocía a una persona y era el saludo de mano, de beso. Hoy esto pues prácticamente está restringido, pero sí nos habíamos olvidado mucho de este espacio vital, y hoy pues tendremos que retomarlo necesariamente. Sí, Belén. No sé si te ocurre, es posible que nuestro amable auditorio esté de acuerdo con el comentario. No sé si nos ocurre que ahora ya ese espacio, ese guardar distancia, lo estamos haciendo hasta de manera ya inconsciente, fíjate. Como también sentimos que no traemos el cubrebocas y sentimos que algo nos falta. Los seres humanos vamos adquiriendo los hábitos, qué bueno, me parece conveniente, y creo que eso nos va a ayudar para que en el futuro, si bien podamos regresar a una normalidad, pero va a ser una normalidad con un poco de modificación, con algunas modificaciones. Vamos a aprender muchas cosas. Así es, doctor. Vamos a hacer una pausa, si le parece. Con todo gusto. Regresamos con más información. En México preocupan los casos de recetas no surtidas en medio de esta pandemia de COVID-19. A pesar de que las atenciones a pacientes no COVID bajaron, el número de recetas no surtidas se agudizó. El colectivo Cero Desabasto, integrado por 47 organizaciones de pacientes y sociedad civil, manifestó su preocupación porque los casos de no surtimiento de medicamentos se ha agudizado en los últimos años. En 2020, el número de casos de no surtimiento de medicamentos se mantuvo al alza, aun cuando las consultas médicas para pacientes no COVID han disminuido considerablemente. Las consultas por cualquier enfermedad en el sistema de salud cayeron 52% entre 2019 y 2020, equivalente a 45 millones de consultas menos. Tan solo las consultas de cáncer de la mujer cayeron 57% en comparación con el año previo. El colectivo expuso como ejemplo que en los últimos 2 años, el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió 431 millones de recetas, de las cuales 21 millones, es decir, el 4.8%, no fueron surtidas de forma completa o fueron negadas en su totalidad. El surtimiento efectivo o completo de recetas cayó 6% entre 2019 y 2020, es equivalente a 11 millones de recetas no surtidas a derechohabientes. En el programa Tu Receta es Tu Vale,
del Seguro Social, 8 de cada 10 no fueron canjeados por pacientes en 2020. Es un total de 2.3 millones de vales no surtidos efectivamente en un año marcado por la pandemia. Eso deja claro la falta de alternativas institucionales al problema del desabasto, advirtió el colectivo Cero Desabasto, informó Elizabeth Ortiz. Vamos con nuestro compañero Javier Corleto, jefe de TV USAC en Guatemala, para que nos actualice información. Te saludamos, Javier, qué gusto escucharte. Adelante. Desde Guatemala, este es el reporte de coronavirus en la semana del 28 de abril al 5 de mayo de 2021. Los datos son los siguientes. 230.095 casos acumulados, 207.862 recuperados, 14.627 casos activos y 7.606 fallecidos. El primer lote de las vacunas Sputnik V llegó este miércoles 5 de mayo a Guatemala, luego de varios días de retraso. Las primeras 50.000 dosis ingresaron vía aérea. El cargamento fue llevado al Centro Nacional de Biología en la zona 11 capitalina y posteriormente se distribuirán las dosis en centros de vacunación. Estas vacunas forman parte de las 16 millones que el Ministerio de Salud adquirió a través de un intermediario ruso. Guatemala ya pagó el 50% del valor total de las vacunas rusas. La vacunación, que contempla a los adultos mayores de 70 años, aún no ha iniciado en forma masiva. Los médicos piden que se extremen las medidas de cuidado para no exponer a los adultos mayores aunque ya hayan sido vacunados. Las autoridades sanitarias también insisten en que el cuidado que se ha mantenido en estos últimos meses de la pandemia debe atenderse y cumplirse con las medidas, sobre todo porque son personas menores de 40 años las que se están contagiando de COVID-19 con mayor frecuencia. Hasta el 3 de mayo del 2021, el tablero COVID-19 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social muestra que las personas de 40 años se han contagiado de este coronavirus y que son 132.388. Esto representa más de la mitad del total de contagios desde que la enfermedad llegó a Guatemala. La segunda fase de vacunación comenzó oficialmente con 102.842 personas registradas en todo el país y en varios departamentos se empezó a aplicar la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca. Esta fase comenzó inyectando la primera dosis a pobladores de la capital, Alta Verapaz, Chiquimula, Chimaltenango y Quetzaltenango. En Guatemala serán vacunados entre 1.000 y 1.200 personas diariamente, en un lapso de 4 meses. La Universidad de San Carlos de Guatemala es uno de los centros autorizados para la vacunación y cuenta con un sistema sencillo que va desde las medidas de bioseguridad, todo el proceso de inscripción en línea, personal profesional para atender a las personas mayores, hasta un lapso de observación al paciente después de la vacunación por cualquier situación que pueda ocurrir y la hospitalización si fuese necesario. Todo este proceso se lleva a cabo por medio de 2 formas, peatonal y vehicular, para la comodidad y seguridad de las personas mayores de 70 años. Para Canal 44, desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, reportó Javier Corleto. Saludos. Muchas gracias, Javier, por esta información. Por supuesto, también un saludo a nuestros hermanos guatemaltecos que nos siguen a través de TV USAC de Guatemala, televisora pública. Doctor, regresamos al tema que hablábamos antes de irnos a la pausa sobre esta eventual nueva normalidad que estaremos viviendo ya con menos restricciones una vez que avance la vacunación. Pero también, doctor, no hay que olvidar acontecimientos que nos han marcado mucho a lo largo de esta pandemia y tiene que ver con la saturación de los servicios de salud que obligaron incluso a desatender o no atender a personas que tenían padecimientos distintos a COVID-19, doctor. Sí, Belén, hemos escuchado algunas cápsulas informativas de Elizabeth, de Rocío, de Isaura, muy valiosas porque hacen un recuento muy puntual de cómo muchos sistemas de salud han desatendido enfermedades crónicas diferentes que son problemas de salud pública por la atención centrada en la pandemia de COVID-19, diabetes, hipertensión,
enfermedades cardiovasculares diversas, cáncer, incluso la última nota que escuchábamos al respecto de la cantidad de recetas no surtidas de fármacos para el control de estas enfermedades crónicas no transmisibles, y es una situación que debe resolverse cuanto antes, porque si la población no tiene adecuado control de estas enfermedades crónicas, puede tener mucho más riesgo de COVID grave, y sabemos desde inicios de la pandemia las casuísticas más grandes publicadas al respecto, por ejemplo, una casuística de China que incluyó alrededor de 94,000 pacientes, los primeros 94,000 pacientes, ellos identificaron perfectamente bien como factores de riesgo, además de la edad, pues la presencia de estas enfermedades crónicas. Y en la literatura médica nos podemos encontrar muchos, cientos a lo mejor de artículos, y todos coinciden en ese hecho, ¿no? Le va más mal con COVID-19 a un paciente con diabetes mal controlada comparativamente con alguien bien controlado. Y así puedes decirlo para hipertensión arterial, para pacientes que tuvieron antecedente de un infarto agudo del miocardio, para pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, para pacientes con cáncer, etc. Entonces, es fundamental. Se puede entender que en muchos países, la mayor parte, ocurrió lo que llamamos reconversión hospitalaria. Muchos espacios de hospitalización se transformaron para atender a pacientes con COVID grave o crítico, y esta transformación no incluyó solamente la infraestructura hospitalaria, también incluyó al propio personal de la salud, muchos endocrinólogos, muchos cardiólogos, un sinnúmero de médicos internistas, etcétera, tuvieron que ser solicitados para la atención de pacientes con COVID, y eso evidentemente generó una merma en la atención a otras patologías. Pero volvemos al tema. La nueva normalidad está en curso, y eso debe incluir ya el volver a la atención óptima de todos estos padecimientos, tal como desde hace varios meses Tedros Adhanom, el director general de la Organización Mundial de la Salud, le pidió a los países, sí, bríndenle mucha atención a COVID, pero no distraigan tampoco de la atención de otras enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, hoy por hoy es fundamental regresar a ese concepto, estar con ese concepto muy claro. Claro, doctor, incluso lo hemos visto en países, en ciudades donde COVID ha dado un pequeño respiro. En el caso de México, que tenemos cerca de 16 semanas, primero con un descenso y luego con un ligero estancamiento en el número de casos. Hospitales que se habían convertido a COVID-19 hoy están regresando ya a su origen, digamos, y con ello ha sido posible poder atender a todas estas personas que se quedaron sin atención durante más de un año de pandemia. Y por otro lado, doctor, también ha ocurrido otro fenómeno. Personas que necesitaban una cirugía, que necesitaban un tratamiento, y que por temor decidieron posponer el tratamiento o la cirugía también. Efectivamente, Belén. Y postergar la cirugía correspondiente fue válido para aquellas patologías, padecimientos que podían esperar, pero también hubo casos de cirugías urgentes en donde las instituciones estuvieron en graves predicamentos, precisamente porque la reconversión generó insuficiencia en la capacidad instalada para atender también este tipo de emergencias médicas. Fíjate, Belén, con motivo del tema que nos ocupa hoy, reflexionaba yo el día de ayer por la tarde-noche sobre qué importante va a ser incluso
para otras áreas del conocimiento humano, pero relacionadas con la salud. Ejemplo, el diseño arquitectónico de hospitales para el futuro. La pandemia seguramente va a dejar enseñanzas que van a impactar en la manera de diseñar centros hospitalarios, porque quizás debamos pensar que en el futuro cualquier centro hospitalario debe tener áreas perfectamente diseñadas con características de extracción de aire, de filtrado de alta eficiencia, etcétera, etcétera, para atención de pacientes infectocontagiosos, incluso en caso de emergencias epidemiológicas, que estén perfectamente separadas del resto de la infraestructura hospitalaria, para de esa manera poder atender cualquier emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, pero ya en un área diseñada ex professo. Es un ejemplo de lo que podría tener una modificación en el futuro, ¿no? Sin duda alguna, y esto ojalá que sí se quede como una enseñanza. Doctor, muchísimas gracias como siempre. Al contrario, Belén, gracias a ti siempre. Muy buen fin de semana. Igualmente. Nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Les recordamos que en fin de semana también tenemos programa especial. Hacemos una recapitulación de lo que le hemos presentado aquí a lo largo de la semana. Hasta pronto. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.